Bueno, buenos días a todos. En este webinar del día de hoy, el segundo webinar de este ciclo, que hemos llamado ¿Es cierto que los planes de incentivo deterioran la motivación? Y este segundo webinar es un webinar todavía un poco conceptual. Ya el próximo que está planteado, está agendado para hablar sobre este tema de los incentivos, y ya es un poco más práctico. En el próximo webinar vamos a hablar acerca de cómo medir las preferencias en compensación y cómo aplicar esto en el diseño de los planes de incentivos. Pero en este webinar me quiero enfocar en este tema de la motivación y los planes de incentivos, ya que en los últimos años ha habido un debate sobre este tema. De hecho, para comentarles un poco el contexto de este tema, este fue el tema como tal de mi tesis de maestría en el año 2016. Entonces, vamos a arrancar con el contenido. Quiero arrancar con este pensamiento, porque cuando leí esto lo leí hace par de semanas cuando estaba preparando este material, y me resultó poderoso este pensamiento que dice de la siguiente manera. La regla de hierro de la naturaleza es: obtienes lo que recompensas. Si quieres que vengan las hormigas, echas azúcar en el suelo. Esto lo dijo Charles Munger. A mí me pareció poderoso este pensamiento, ya que esta es la esencia de los incentivos. Que lo que buscan los incentivos es ese azúcar para que las hormigas se muevan, ¿no? Sin sonar peyorativo. Es ese estímulo que le damos a las personas para que actúen en una dirección. En este caso, el pensamiento de Charles Munger, bueno, echando azúcar en el suelo, lo que hacemos es que atraemos a las hormigas. Lo que estamos buscando es que las hormigas se muevan en nuestra dirección o hacia la dirección que queremos. En el caso de los incentivos, aplica, es como lo comenté anteriormente, ese impulso, ese elemento que puede ser monetario o no monetario, que es parte de este webinar, que colocamos disponible para las personas para que las personas se muevan en una dirección, actúen, hagan algo, entreguen algo. Para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Quevedo Peñuela, soy venezolano, licenciado en Relaciones Industriales, tengo una maestría en Administración en el IESA, cursando una maestría en Finanzas Corporativas en el EUD España y una maestría en Mercadeo también en el EUD España. Tengo más de 20 años de experiencia profesional, soy profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, también he sido profesor invitado en el IESA en Venezuela, soy consultor organizacional y mentor, y bueno, te dejo mi página web www.thecarrotjourney.com para que veas un poco a qué nos dedicamos. El propósito, misión y visión de The Carrot Journey no es más que incrementar la realización de las personas y el éxito de las empresas. Nuestra visión es estar detrás de cada historia de éxito organizacional y profesional, y nuestra misión es transformar la realidad de las empresas a través del uso adecuado de los incentivos. Esta ha sido, perdón, un poco la hoja de ruta que nos hemos trazado con esta serie de webinars. El primer webinar estuvo orientado mucho hacia la estrategia de negocio, enfocado principalmente en las finanzas, es decir, cómo los planes de incentivos nos ayudan a apalancar las finanzas y los resultados del negocio. Está disponible en nuestro canal YouTube de Carrot Journey, ahí puedes ver el video de este primer webinar. En este segundo webinar estamos hablando acerca de el segundo componente de los planes de incentivos, que es la gente. En la gente vamos a hablar sobre dos aspectos: los motivadores y las preferencias. En este webinar vamos a hablar de los motivadores, y en el próximo webinar vamos a ver cómo medir las preferencias en recompensa total y cómo aplicar la medición de preferencias en el diseño de planes de incentivos. Así que te invito para que te vayas anotando, ya vayas teniendo en tu agenda. Dentro de las próximas 2 semanas va a salir ya la convocatoria para este webinar. Posteriormente vamos a hablar de temas de diseño, que creo que es lo que todos están esperando. Y por último, el tema de governance, que son los 4 pilares que soportan el diseño de todo plan de incentivo. El contenido de este webinar va a tocar 4 aspectos claves. Uno, que es la motivación, evidentemente, es uno de los aspectos clave de este tema. Vamos a hablar un poco de la motivación 3.0, que es algo que se ha hablado en los últimos años. Vamos a hablar un poco de los motivadores y la identidad, y vamos a ver casos de estudio que van a avalar el tema de si los planes de incentivo
generan un efecto detrimental o perjudican la motivación. Este webinar yo lo diseñé hace un tiempo, hace un par de años, y lo estaba llamando algo así como motivación 2.5, y cuando yo estaba diseñando el tema, se me vino a la mente esta imagen de la película Rocky. Yo creo que todos sabemos de qué se trata esa icónica película de Sylvester Stallone, sobre todo los hombres. Los hombres nos gusta mucho esa película porque, bueno, cada vez que vemos Rocky y cada vez que vemos toda la travesía que hizo Rocky para convertirse en un campeón mundial, ¿no? Esto nos da una inyección de motivación, ¿no? Entonces, siempre los hombres tenemos un efecto inmediato cuando vemos Rocky, es que, bueno, el día siguiente empezamos a hacer ejercicio. El día siguiente empezamos a hacer ejercicio, empezamos a hacer abdominales, a subir y bajar escaleras, pensando que es la escalera, las escalinatas, perdón, del museo en Filadelfia, y cuando subimos las escaleras y llegamos al piso de nuestra casa sentimos que somos Rocky. Pero bueno, ese efecto motivación nos dura una semana, en algunos casos, en la mayoría de los casos. A mí me ha durado una semana a lo mucho. Entonces, yo puse esta imagen un poco jocosa, identificando eso, pues, de que hay cosas que nosotros nos generan motivación para alguna actividad o algún resultado que queramos obtener, ¿no? En el caso de la película Rocky, bueno, nos motiva, en este caso, tiene muchos mensajes, pero uno de los efectos que tiene es eso, que los hombres empezamos a hacer ejercicio, ¿no? De que sea efectiva la cosa o no es otro debate, ¿no? Yo lo llamé motivación 2.5, ni lo uno ni lo otro, porque ahorita hay un debate que unos establecen de que la motivación está apalancada por incentivos intrínsecos, que es la motivación 2.0, perdón, y algunos que dicen que está apalancada por incentivos intrínsecos, que es la motivación 3.0. Yo la llamé 2.5, ni lo uno ni lo otro, porque ya lo vas a ver a lo largo de este web. Pero antes de empezar, te quiero dar un dato. Según un Gallup, en el año 2018, Gallup realiza todos los años un estudio que llaman el estudio de compromiso. Y en el año 2018 se dio cuenta, el resultado fue que el 85% de la gente odia su trabajo, literalmente. Esos son los resultados. Visto de manera opuesta, solo el 15% de la gente está comprometida con su trabajo. Yo estaba haciéndole tracking a este estudio desde el 2018 y los resultados tienden a mantenerse. Y ellos dicen que, bueno, que literalmente el 85% de la gente odia su trabajo y el principal motivo es el jefe. Hay varios motivos, pero el principal es el jefe. Pero bueno, yo cuando vi este dato dije, bueno, ¿cuánto puede ser el impacto de esto? Y bueno, vamos a hacer un ejercicio. En el año 2018 la población mundial era cercano a los 7.500 millones de personas. La población activa o económicamente activa en el mundo era en ese momento 3.500 millones de personas, aproximadamente 47% de la población. Y el desempleo mundial en el año 2018 fue de 172 millones de personas, cercano al 5% de la población. Si nosotros extrapolamos ese 85% de la gente que odia su trabajo, eso quiere decir que 2.8 o 2.800 millones de personas odian su trabajo. Esto es aproximadamente el 37% de la población mundial. Yo cuando vi esto dije, wow, esto es como dicen los chamos hoy día, o los muchachos, o los jóvenes, esto es brutal. Porque estos 2.800 millones de personas que odian su trabajo se convierten en 2.800 millones de personas que están teniendo problemas de salud, 2.800 millones de personas que cuando llegan a su casa, la familia se ve afectada por el efecto que el trabajo tiene. Probablemente no todas, ¿no? Porque también como seres humanos a veces nosotros tenemos el poder de saber cómo extrapolar los efectos de algún estadio de nuestra vida al otro, pero bueno, no todos tenemos esa habilidad. Hay gente que sí es totalmente hábil para eso, si no podemos, bueno, evidentemente porque somos humanos, ¿no? Pero son 2.800 millones de personas que cuando llegan a su casa, si dividimos esto entre 3 o 4 más o menos, podemos tener una medida de cuántas familias están viendo afectadas, y bueno, son 2.800 millones de personas que probablemente alguno de ellos cae en temas de adicciones, ya sea alcohol, ya sea algún otro tipo de sustancia, etcétera. Entonces, como vemos, este 85% de la gente que odia su trabajo, evidentemente está teniendo un efecto en su vida personal. Y esto se debe netamente al trabajo.
¿Por qué? Bueno, porque la gente odia su trabajo por múltiples motivos, está desmotivada, no está conectada con lo que hace, siente de que su trabajo no le llena y evidentemente esto genera un efecto en la vida de cada uno de nosotros. Por esto es muy importante el tema de los incentivos, porque los incentivos no es la única herramienta, pero es una herramienta muy importante con la cual nosotros podemos contribuir a que este 85% de las personas no sea 85%. ¿Por qué llamar 2.5 o motivación 2.5 a este webinar? Bueno, primero porque como lo dije anteriormente, hay dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca es aquella que está compuesta por la tarea, los retos y objetivos, la autoimagen o el prestigio, la autonomía, la aplicación de conocimientos, el ser experto en una disciplina. Y la motivación extrínseca está compuesta por el salario, los beneficios y emolumentos, los incentivos, todos los esquemas de promoción o ascenso, reconocimiento de otros, condiciones de trabajo, ambiente de trabajo, etc. Como vemos, son dos elementos que lo que está detrás de la teoría de la motivación es que son los dos elementos que nos impulsan a hacer algo. Puede ser un inciso para los que ya se están conectando. Este webinar va a estar grabado después cuando termine esta sesión. De hecho, ya lo estoy grabando y va a estar alojado en nuestro canal YouTube. Entonces, estén pendientes a través de mis redes sociales y también a través del email marketing. Le va a llegar la dirección de nuestro canal YouTube por si acaso quieren verlo de nuevo o quieren ver algunos pedazos de este webinar que probablemente se han perdido. Retomando el tema, entonces, bueno, hay dos motivaciones, intrínseca y motivación extrínseca. O podemos decir, hay incentivos intrínsecos y incentivos extrínsecos también. Porque los incentivos intrínsecos buscan apalancar la motivación intrínseca, los incentivos extrínsecos buscan apalancar la motivación extrínseca. Daniel Pink, en su libro Drive, que fue publicado, si mal no recuerdo, en el año 2004, dijo que hay tres tipos de motivación. La motivación 1.0, que es la motivación que está movida, valga la redundancia, a través de los impulsos biológicos, de los impulsos vitales, y esto es lo que compartimos nosotros con el resto de las especies vivas, o los seres vivos. La motivación 2.0, que es la que está compuesta por los incentivos y los castigos, o los incentivos y las consecuencias, que es lo que llaman los norteamericanos los carrots and sticks. Por eso es que nosotros nos llamamos The Carrot Journey, porque de alguna manera el nombre lo que indica es la vía de los incentivos. Lo llaman carrots y sticks, porque eso lo expliqué anteriormente en el primer webinar. Anteriormente en la artesanal, cuando los granjeros o los campesinos iban a arar la tierra, lo hacían a través de unas yuntas que eran aladas por par de bueyes. Y para que los bueyes se movieran, el granjero iba atrás en una carrucha, una carreta, y tenía una vara, es decir, un stick, y en el otro extremo de la vara guindaba una zanahoria. Y colgaba esa zanahoria porque cuando el buey viera esa zanahoria delante de sus ojos, él se le generara el incentivo de moverse para comerse la zanahoria. Esa es una parte de la historia. La otra parte de la historia es, bueno, de que se llaman carrots y sticks o zanahorias y en este caso el stick o la vara tiene significado de castigo o de consecuencia, porque bueno, si el buey no se movía, entonces el granjero le daba con una vara, y le daba un golpe al buey para que se moviera. Ese era el castigo por no moverse. Entonces, por eso, estas son las dos interpretaciones que tiene el tema de la zanahoria. ¿No? Disculpen el sonido de fondo, pero bueno, hay sonido de fondo en la vía cerca de mi casa. Esta parte de la motivación es lo que llama Daniel Pink la motivación 2.0, es decir, aquella que es generada a través de incentivos extrínsecos, en este caso la zanahoria. Muchos de nosotros en nuestro trabajo hemos dicho que a la gente le hace falta una zanahoria para moverse. Y Daniel Pink menciona que hay una motivación que es la motivación 3.0, que es la que está compuesta por la autonomía, la maestría y el propósito. ¿Qué es la motivación 3.0? O lo que nos dice Daniel Pink de que, bueno, es que la gente se motiva porque tenga el poder de decisión en todos los elementos de su trabajo, que sea totalmente libre para decidir sobre su trabajo,
tenga la posibilidad de convertirse en experto en su trabajo o en aquella disciplina o aquello que haga. Y también la persona se va a motivar cuando si siente que su trabajo tiene una conexión con un fin superior o un fin mayor que él. Aquí estamos hablando ya más del espectro de la trascendencia. Daniel Pink es promotor de esta corriente que dice que la motivación, la motivación que realmente vale es la motivación 3.0. De hecho, Daniel Pink y Alfie Kohn, que vamos a ver un poco más adelante, ellos establecen que los incentivos prácticamente matan la motivación intrínseca. Yo les voy a mostrar con unos casos de estudio que esto no es del todo cierto. Y bueno, y Pink llega a estas conclusiones por un experimento que hizo un señor que se llamaba Deci, su apellido era Deci, que en los años 60, si mal no recuerdo, 60 en Estados Unidos, hizo un experimento que llamó el problema de la vela. ¿Qué consistía el problema de la vela? Colocaron a dos personas, eran dos grupos. Era un grupo y esas personas lo dividieron en dos grupos. Un grupo de personas se les encerró en una sala y se les dio estos elementos. Una vela, una caja con tachuelas o chinches, como lo decimos aquí en Venezuela, y una caja de fósforos. Y se les dio la siguiente instrucción a los dos grupos. Le dijo, busque usted una manera de que la vela esté separada de la mesa y esté pegada a la pared sin que la vela derrame parte de su cera en la mesa. Y les dieron esto a un grupo, lo dividieron las personas en dos grupos, a un grupo le ofrecieron un incentivo de que si lo lograban le iban a dar una cantidad de dólares por lograr esa tarea. Y hubo otro grupo que no se le ofreció nada. A ambos grupos se les midió el tiempo que tardaban para alcanzar esta tarea. En ese primer experimento, de hecho fue un experimento en dos pasos, en ese primer paso se evidenció de que el grupo de personas que se les ofreció un incentivo, en este caso el dinero, tardó más en buscar una solución que el grupo de personas que no se les dio un incentivo. Entonces, cuando ven estos resultados en esta universidad y este estudio, el cual Daniel Pink menciona, él dice que ahí se evidencia que los incentivos matan la motivación, o sea, matan la creatividad. Dicen, esos son uno de los efectos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque la gente está más orientada en ganarse el dinero, ganarse el incentivo, que llegar a la solución. Estoy adelantando un poco, pero eso es lo que dicen este señor. En cambio, fíjate que la gente que no recibió el incentivo lo logró y lo logró menos tiempo porque tenía la motivación del logro y estaba orientada al logro para obtener el resultado de esta tarea. Bueno, estos investigadores no se quedaron ahí y dijeron, bueno, lo que se esperaba era que se llegara a esto. Esta era la solución. Es decir, sacar los chinches de la caja o las tachuelas de la caja, con ellos pegar la caja a la pared, colocar la vela y prenderla y así no se derrama la cera sobre la mesa. Pero estos investigadores no se quedaron hasta ahí. Dijeron, bueno, tenemos que hacer una variación de esto, porque tenemos que ver por qué la gente que no recibe incentivos sí llega a la solución y la gente que recibe el incentivo no llega. E hicieron una variación. Buscaron otros dos grupos de personas, también los dividieron en dos, y a uno le ofrecieron un incentivo intrínseco, perdón, a uno le ofrecieron un incentivo extrínseco, es decir, el dinero, y a otros no le ofrecieron nada. Y la única variación fue que pusieron todos los elementos por separado. Sacaron las tachuelas o los chinches fuera de la caja, pusieron la vela igualito sobre la mesa, la caja sobre la mesa y los fósforos también. Y les dieron la misma instrucción. Busque usted una manera de que la caja quede pegada a la pared. Busque usted una manera, perdón, de que la vela esté separada de la mesa. Usted la prenda y esta no derrame la cera sobre la mesa con los implementos que usted tiene. Y al final la gente llegó a la solución. ¿Cuál fue la conclusión que llegaron, en este caso Deci, el señor Deci, sobre este instrumento? De que, bueno, de que los incentivos son buenos cuando la gente no tiene que diseñar una solución creativa. Es decir, cuando tiene todos los elementos y prácticamente tiene que realizar una labor rutinaria. En cambio, para aquellos trabajos en donde se amerita el pensamiento creativo, los incentivos matan
la motivación y matan la creatividad. Entonces, cuando el señor Daniel Pink ve esto, él dice, esto aplica igual para el trabajo. Es decir, los incentivos son útiles o son más efectivos cuando estamos hablando de labores manuales rutinarias, es decir, por ejemplo, un trabajador en una planta, que sobre trabajos heurísticos o trabajos que tienen que pensar, que tienen que ser creativos o diseñar algo. Este fue el tema de mi tesis de grado y ya te voy a mostrar tres estudios de que avalan totalmente lo contrario. Por otro lado, ¿cuáles son las conclusiones que llega Daniel Pink? Bueno, que las recompensas pueden extinguir la motivación extrínseca, que disminuyen el desempeño, aplastan la creatividad, desplazan el buen comportamiento, promueven la trampa, los atajos y los comportamientos no éticos, se convierten en adictivas y promueven el pensamiento a corto plazo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la gente va a estar orientada en ganarse el incentivo y si quiere ganarse el incentivo, va a estar dispuesta a hacer lo que sea, así sean cosas que no sean éticas, no sean correctas y sean cosas locas, ¿no? Y aplastan la creatividad. Por otro lado, el señor Alficón, que es de la misma corriente de Daniel Pink, dice que los planes incentivos son una especie de soborno que solo permite un cumplimiento temporal de los objetivos, pero no generan un cambio duradero en las actitudes y comportamientos. Y que una vez que el incentivo desaparece, la gente regresa a sus comportamientos antiguos. Entonces esto avala un poco lo que dijo Daniel Pink. Esto lo escribió Alficón en su libro que se llama Punished by Rewards, o Castigados por las recompensas. Y un poco los argumentos que él dice, que las recompensas fallan porque la paga no es un motivador, las recompensas castigan porque cuando el trabajador no alcanza el incentivo, entonces esto lo ve como un castigo, que resquebrajan las relaciones, en este caso las relaciones de supervisor y colaborador, porque bueno, cuando la gente no logra el incentivo, con el primero que la paga, literalmente con el jefe y con los compañeros de trabajo que sí lo alcanzan, ignoran las razones, es decir, ignoran las razones por las cuales la gente no alcanzó el objetivo o ignora las capacidades, las habilidades de la gente. Desalientan la toma de riesgos porque si las personas ven de que haciendo algo está en riesgo que se ganen el incentivo, las personas no van a realizar esa acción. Y socavan el interés. Esto está atado a lo que decía Daniel Pink, de que literalmente matan la creatividad. Pero yo les pido hacer un ejercicio. Si usted tiene que contratar a un CEO o un presidente en su empresa, ¿no? Y pongamos que es alguno de ellos, es Elon Musk, Warren Buffett, Martha Stewart, Richard Branson, Marissa Mayer o Indra Nooyi. Usted tiene que contratar a alguno de ellos para que sea el CEO de su organización. ¿Qué tipo de incentivo utilizaría para motivar? ¿Utilizaría la motivación 3.0? Es decir, usted le diría, yo estoy contratando para que, y te voy a pagar, parte de tu compensación es que seas autónomo en tus decisiones, te conviertas en un experto en la industria en la cual trabajamos y te conectes con un fin o un propósito superior con tu trabajo, ¿no? O usted le diría, mira, te voy a pagar un salario, unos bonos, unas acciones y te voy a dar un cambio, por ejemplo. ¿Sobre cuál de alguno de estos elementos usted se apalancaría para motivar a este CEO? ¿Sería únicamente la motivación 3.0? ¿Sería únicamente la motivación 2.0? ¿O utilizaría lo que he llamado motivación 2.5? Es decir, ni lo uno ni lo otro. O es decir, una mezcla de ambas motivaciones. Está aquí el argumento o está aquí el sentido del título de esta presentación, motivación 2.5. Yo particularmente no quiero decir de que sea precisamente lo que a lo mejor tú estés pensando, pero yo utilizaría la motivación 2.5, es decir, las combinaría. Y te voy a dar evidencias por qué yo pienso eso. Para que tengas un dato anecdótico, la compensación de un CEO en Estados Unidos para el año 2017 fue de aproximadamente 18.9 millones de dólares mensuales. Eso es lo que gana un CEO mensualmente en Estados Unidos. Y es aproximadamente 312 veces más de lo que gana un trabajador promedio en Estados Unidos. Eso es lo que gana un CEO, 18.9 millones de dólares mensuales, ¿no?
Y parte de esa compensación viene por los incentivos, ya sea acciones o ya sea bonificación, mayormente acciones de la compañía. Es decir, gran parte de esa compensación es variable, no es garantizada, ¿no? Que si mal no recuerdo, el dato es aproximadamente el 70% de esa compensación es a través de bonos y acciones. Es decir, está a riesgo. Si el negocio no logra resultados, ellos no ganan esos 18.9 millones de dólares. Entonces, pregunto yo, ¿tienen estos CEOs el incentivo para que el negocio llegue a los resultados o alcance los resultados? Cuando aproximadamente el 70% de su compensación es basada en incentivos, incentivos extrínsecos, es decir, bonos o acciones. Lo dejo ahí en el tapete. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la motivación? Que nosotros pensamos que la motivación es automática. Es decir, que cuando hay una causa, estímulo o incentivo, vamos a tener la motivación para dar una respuesta. Pero en la vida real, la motivación es un ciclo. Hay un ciclo motivacional, que hay una causa, estímulo o efecto. Esa causa, estímulo o efecto despierta una necesidad, deseo o inconformidad. Esa necesidad, deseo o inconformidad va a generar un estado de tensión interno en cada uno de nosotros, los seres humanos. Eso va a generar un comportamiento o acción, es decir, vamos a movernos en una dirección. Ese comportamiento o acción, una vez que nosotros nos movemos en esa dirección, estamos satisfechos. Y una vez estamos satisfechos, logramos un estadio de equilibrio interno. Hasta que nuevamente aparece esa causa, estímulo e incentivo y vuelve otra vez el ciclo. ¿Qué es lo que puede también ocurrir? Bueno, que a pesar de que nosotros nos comportemos de alguna manera, no logramos el resultado y nos frustramos. Entonces, esto como ahorita que está de moda mucho el tema de los algoritmos, este es el algoritmo, podemos decir de una manera, de la motivación. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la motivación? Que nosotros a veces obviamos, sobre todo en las organizaciones, que esto es un ciclo. Nosotros tenemos que identificar cuál es la necesidad. Primero tenemos que identificar cuál es el comportamiento o acción que queremos que tenga la gente, ¿no? Para que en función a eso identificar qué necesidad, deseo o inconformidad queremos nosotros conectar con esa acción y colocar un estímulo o incentivo para que la gente conecte con una necesidad, se le genere positivamente un estado de tensión interna para que se mueva en una dirección y una vez alcance o tenga ese comportamiento y obtenga el incentivo, logre satisfacción. Y al tener satisfacción y asociar esa acción con el incentivo y tener satisfacción, el cerebro diga, oye, esto es sabroso, por aquí es la vía, si yo quiero tener este estado de satisfacción, entonces ya yo sé que cada vez de que me pongan este estímulo, el cerebro va a asociar ese estímulo con ese estado de satisfacción, que es netamente emocional, y va a decir, para yo llegar a ese estado de satisfacción tengo que moverme en una dirección. Y por ende, para tener mi equilibrio interno. Eso es lo que pasa detrás de todo plan de incentivo. Lo que debemos tener en cuenta. Primero tenemos que tener claro qué es lo que queremos nosotros que la gente haga. Que venda más, que tenga iniciativas de ahorro, que la gente proponga iniciativas de mejora de procesos, lo que sea. Y en función a eso, asociarlo a una necesidad, deseo o inconformidad. Esto tiene un aspecto también comunicacional importante. Y diseñar o establecer un incentivo que mueva a la gente en esta dirección. En la vida real, a veces nos saltamos esto cuando estamos diseñando incentivos en nuestras organizaciones. Mi llamado es a que tengas en cuenta esto. Algunas trampas con respecto a la motivación. Necesito que me motive. Mucha gente dice, no, que yo necesito que alguien me motive, que mi jefe me motive, que mis compañeros de trabajo me motiven. Si vamos al aspecto personal de que mi pareja, mis padres me motiven. Mi jefe no me motiva y por ende si mi jefe no me motiva, entonces yo no hago mi trabajo, no hago mi trabajo bien. La gente debe automotivarse. Esta es otra corriente, otra trampa, ¿no? Hay gente que dice, no, no, es que las empresas no tienen que hacer nada para que la gente se motive. La gente tiene que automotivarse. El dinero no es el mejor incentivo. Hay gente que dice, no, es que la paga no es el mejor incentivo. Yo vi en estos días una publicación en redes sociales de que aseveraba de que algo así, no recuerdo ahorita los porcentajes, pero que una gran porcentaje de la motivación
perdón, un pequeño porcentaje de la motivación, si mal no recuerdo era un 35%, la gente se motivaba un 35% por el dinero y un 65% por otros elementos. Bueno, yo te voy a demostrar y también en el webinar, el próximo webinar, de que no se pueden establecer eh, hipótesis, como decimos así, a rajatabla, que diga la gente se motiva 35% por el dinero y 65% por elementos que no son dinero, porque cada cabeza es un mundo. En el próximo webinar yo te voy a explicar eso. La motivación viene de adentro. Este es otra trampa, ¿no? Que está muy relacionada con que la gente debe automotivarse. Y las recompensas funcionan como sobornos o chantajes. Esto es lo que dice la corriente que defiende mucho que solo la motivación es por elementos intrínsecos. A fin de cuentas, entonces surge una pregunta. ¿Los incentivos extrínsecos funcionan o no funcionan? Para esto yo voy a mostrarte la evidencia, utilizando unos estudios que en el sitio de trabajo, en condiciones de trabajo, han analizado esto. Porque esa es una de las críticas que le hacemos, me uno a esa crítica, a aquellos que defienden que solo la motivación intrínseca es la que mueve a la gente. La gran crítica que hacemos es que llegan a conclusiones con estudios que están realizados, si bien son válidos en cuanto al método científico, y son válidos porque aplican el método científico, la rigurosidad de la investigación académica, decimos que no son válidos esos estudios para extrapolarlos en el fenómeno del trabajo porque son hechos en condiciones que no son de trabajo. Es decir, son hechos cuando esos estudios que dicen que la motivación intrínseca los incentivos extrínsecos matan la motivación, son hechos en poblaciones de niños, animales o estudiantes en situaciones que no son de trabajo. Son hechos, por ejemplo, como el que te mostré anteriormente, el experimento de la vela. Eso no es una situación real de trabajo, eso es una situación hipotética, en donde pones a la gente, sí, evidentemente, que dé un resultado, pero no está hecho en una situación de trabajo, es decir, que la gente tenga que vender más, que tenga que producir más, que tenga que desempeñarse mejor. Entonces, hay algunos, me uno en esa corriente, que dice que si bien esos estudios son válidos académicamente y bajo la óptica del método científico, no son válidos para extrapolar esos resultados al hecho del trabajo. Y ha habido estudios que sí han realizado en condiciones de trabajo ese mismo análisis. Yo te voy a mostrar tres. Yo para mi tesis de grado tuve que ubicar como 100 papers. De esos 100 papers, leer como 50, porque lo fui separando, lo fui descartando, y esos 50 me quedé con 16. Y los 16 son los que utilicé en mi tesis de grado para explicar este tema. De esos 16 te voy a mostrar solo 3. Hay un estudio que es el de Hansen en 1997, que esto fue en un call center. La población era asesores financieros en la unidad de corretaje que atendía vía telefónica a una empresa. El indicador de desempeño que tomaron es el tiempo promedio de atención al cliente. Hicieron una medición de un mes, antes y después de administrar el incentivo. Es decir, si vamos a aplicar el incentivo hoy, el 22 de abril, bueno, íbamos a hacer una lectura del desempeño de estas personas, tomando en cuenta el tiempo promedio de atención al cliente, entre el 21 de abril y el 22 de marzo. Vieron cuál era el desempeño en condiciones normales y después aplicaron el incentivo o administraron el incentivo y midieron el desempeño después del incentivo para ver los efectos. El criterio de medición de desempeño fue un menor tiempo de atención indica una respuesta positiva al plan de incentivo. ¿Los resultados cuáles fueron? Hubo una mejora del desempeño del 17% versus la medición del tiempo promedio por llamada antes de la investigación. Y hubo una mejora sustancial del desempeño de los trabajadores menos productivos antes de la medición. Es decir, aquellos productores que tenían el desempeño, el peor desempeño, antes de administrar el incentivo, mejoraron sustancialmente su desempeño. Conclusión, el plan de incentivo o el incentivo extrínseco, ¿no?, ayudó a que mejorara el desempeño. Y podemos concluir que si mejoró el desempeño es porque la gente se motivó. Segundo experimento, el de Staskovic y Luthans. La población era una división de operaciones de una empresa manufacturera, ¿no?,
Esta empresa, por eso la foto de esta parte es un poco de carpetas, porque esta empresa se encargaba de distribuir o enviar los estados de cuenta de tarjetas de crédito de una institución. Y se dieron cuenta de que en los escritorios de los trabajadores habían lotes que iban creciendo a lo largo del tiempo, y esos lotes de papeles que iban creciendo a lo largo del tiempo eran sobres de estado de cuentas de tarjeta de crédito que no estaban siendo entregados, no estaban siendo enviados. Y al no ser enviados, los clientes se quejaban porque no sabían cuánto tenían que pagar, y entonces al no pagar se les anulaba la tarjeta de crédito. Entonces los clientes se empezaron a quejar y dicen, bueno, pero como yo te voy a pagar la tarjeta de crédito si no me dices cuánto te tengo que pagar. Y esto generó efectos de demandas y todo eso en esa empresa. La muestra fue 182 personas, divididas en dos instalaciones separadas a millas de distancia y que trabajaban bajo las mismas condiciones. Es decir, agarraron 90 y pico personas, 91 personas, las pusieron, por decirte, qué sé yo, en Caracas, y las otras 91 personas las pusieron en Maracaibo. Estas personas no se comunicaban, hacían el mismo trabajo, bajo las mismas condiciones, las mismas herramientas. ¿Cuál fue el criterio de medición? La altura del lote de papeles de estados de cuentas no enviados en centímetros. Es decir, iban para el escritorio de la persona y veían, bueno, tú tienes un lote de 20 centímetros. Tú tienes un lote de 50 centímetros. Tú tienes un lote de 1 metro. Se dividieron en 4 grupos según el incentivo recibido. Entonces ellos midieron primero la altura del lote antes de administrar el incentivo para saber si después de administrar el incentivo mejoraba el desempeño. ¿Cuál era el criterio? Bueno, si administramos el incentivo, la gente se motiva, se van a enviar los estados de cuenta y por ende el lote va a bajar su tamaño. ¿Cuál fue el resultado? Ellos aplicaron 4 incentivos, uno rutinario, uno monetario, un reconocimiento social y un feedback. A 50 personas le aplicaron un incentivo rutinario. ¿Cuál es el incentivo rutinario? Bueno, cuando llegues o cada 10 estados de cuenta que envíes, te doy un incentivo. Y ese fue el grupo de control. Era el incentivo que tenía. El incentivo monetario se lo aplicaron a 43 personas. Tuvo un aumento del desempeño del 31.7% versus el grupo de control, que es el que tenía el incentivo rutinario. Reconocimiento social se lo aplicaron a 50 personas. ¿Qué es el reconocimiento social? Muy bien, muchacho, vas bien. Mira, el lote bajó, tenías un lote de 80 centímetros, bajó a 50. Muy bien, sigue así. Ese era el incentivo. Y a 39 personas le aplicaron feedback. ¿Qué es el feedback? Oye, mira, sí, vimos de que este mes no bajaste el lote de los incentivos o más bien creció, vamos a revisar tu trabajo, mira, yo creo que puedes hacer esto mejor, o al contrario, mira, bajó, el lote fue de menor tamaño, te felicito, sigue así. El feedback que todos conocemos que damos en la organización. ¿Cuál fue el resultado? Para los que recibieron reconocimiento social, aumentó el desempeño 24%. Y para los que recibieron solo feedback, aumentó el desempeño o mejoró el desempeño en 20%. Conclusión, todos estos son incentivos extrínsecos. Conclusión, la motivación mejoró porque la gente tuvo mejor desempeño. O la gente tuvo mejor desempeño porque se motivó a entregar mejores resultados. Fíjate que el incentivo monetario es el que tiene mejor resultado. Esto mata ese argumento que dice que el dinero no es motivador. Y este, que es uno de los que a mí más me gusta, que es el de Peterson y Lufthansa, ellos lo hicieron en una cadena de tiendas de comida rápida. ¿Cuál fue la población? 21 trabajadores de establecimiento de comida rápida. El indicador de desempeño era la utilidad, o sea, la utilidad del negocio, la rentabilidad, el tiempo de atención al cliente y el índice de rotación de personal. Porque vieron de que la rentabilidad por tiendas estaba muy baja, el tiempo de atención al cliente estaba muy alto y la gente se quejaba y había mucha rotación de personal en las tiendas. Hicieron una medición de 9 meses. Tomaron una lectura antes y después de administrar el incentivo, comparando con un grupo de control versus un grupo experimental. Es decir, al grupo experimental se le comparó su desempeño antes de administrar el incentivo y con un grupo de control. ¿Qué es un grupo de control? Un grupo en donde no se le varían las condiciones de trabajo, se mantienen como siempre las han mantenido, y se midió el desempeño en esos dos componentes. El criterio de medición era que la tienda incrementara la utilidad, menor tiempo de atención al cliente y disminución del índice de rotación. ¿Cuáles fueron los resultados? Voy a mostrar los resultados versus el grupo de control y versus la intervención. Bueno,
En estos tres indicadores de utilidad bruta, tiempo de atención y rotación, en comparación con el grupo de control, fíjate, el incentivo financiero tuvo una mejora del desempeño del 33% versus un no financiero, porque aplicaron incentivos financieros y no financieros. El tiempo de atención tuvo un mejor desempeño o bajó más el tiempo de atención versus el grupo de control cuando se aplicaba el incentivo financiero. Es decir, bajó un 24% el tiempo de atención al cliente versus un 28, perdón, versus un 24% con el incentivo financiero. Pero fíjate que con el incentivo financiero también bajó el tiempo de atención, mejoró el tiempo de atención. Y la rotación de personal en ambos casos mejoró, bajó, pero fue mejor cuando se implantaba el incentivo financiero. Y contra la intervención, es decir, contra el desempeño que tenía este mismo grupo antes del experimento, fíjate que el incentivo no financiero tuvo un mejor desempeño, un mejor resultado sobre la utilidad bruta, un mejor resultado sobre el tiempo de atención y un mejor resultado sobre la rotación. Pero fíjate que en todos los casos, ambos incentivos, los financieros y los no financieros, podemos decir los extrínsecos y los intrínsecos, tuvieron un buen resultado sobre la motivación. Dependiendo del caso, probablemente algunos pueden tener mejor resultado también dependiendo de la población. ¿Cuál fue mi gran conclusión? ¿Cuál es la gran conclusión que tenemos? Que bueno, que hay incentivos que pueden funcionar mejor que otros sobre el desempeño, ¿no? Y esto lo resumo en este cuadro, de forma de tratar de explicar esto un poco. Por ejemplo, lo muestro de manera un semáforo, verde que genera un muy buen desempeño, amarillo genera un desempeño moderado, y rojo de que genera un efecto del desempeño, no genera un gran efecto sobre el desempeño. Entonces, fíjate que casi todo, reconocimiento financiero, social, feedback, incentivo grupal, incentivo individual, en la competencia entre los equipos de trabajo, el enriquecimiento del trabajo, la participación del trabajador en la toma de decisiones, incentivos rutinarios o contingentes. Los incentivos contingentes son aquellos que se dan cuando se da una condición previa. Es decir, si haces algo, aquí está el incentivo. Si no lo haces, no te ganas el incentivo. Entonces, en esta gráfica trato de resumir de alguna manera el efecto que pueden tener estos incentivos, ojo, a la luz de esos papers que yo me leí. Probablemente para una población de trabajadores, y yo hago este inciso, mira, a lo mejor el feedback sí tiene un efecto mejor, o el semáforo aquí está en verde, porque resulta ser que esa gente nunca le han dado un feedback. Probablemente gana mucho dinero, pero nunca le han dado un feedback. Entonces, ante la ausencia del feedback, el feedback sí genera un buen resultado. Entonces, no podemos, si bien esto trato de mostrar una especie de receta, pero bueno, lo que te digo es que, como toda receta, hay gente que le gusta que tenga un poquito más de sal y gente que le gusta un poquito menos de sal, ¿no? Es decir, probablemente en tu empresa esto pueda cambiar un poquito. ¿Cuál es la gran conclusión que yo saqué en esta investigación y la que también sacan aquellos que ya han realizado este experimento? Que es que cuando se mezclan incentivos intrínsecos y extrínsecos, ambos generan un efecto agregado en la motivación. Es decir, usted en su empresa debe darle una bonificación variable a su trabajador o debe asegurarse de que la compensación sea adecuada. También debe darle feedback a la gente, tiene que reconocerle, decirle muy bien el trabajo que estás haciendo, pero también la gente, por ejemplo, tiene que sentir de que su trabajo es útil, esa es la motivación intrínseca, tiene que sentir que contribuye con un fin con su trabajo y tiene que sentir de que no está perdiendo su tiempo en el trabajo y que está aprendiendo algo en la empresa, en su trabajo. O sea, tiene que mezclarlos. La idea no es uno o el otro. Eso es como aquellos que dicen que no, la compensación emocional o el salario emocional es el que vale. En cambio, el salario en dinero, en metálico o en moneda, bueno, ese no vale tanto. En el próximo webinar te voy a mostrar que esto no es del todo cierto, que tienes que mezclarlos también. ¿Cuáles son las conclusiones que sacamos? Los empleados pueden ser motivados por recompensas intrínsecas y extrínsecas al mismo tiempo, por una o por otra. Esta conclusión la llegó Ledford en 2013. Las recompensas extrínsecas pueden tanto aumentar como disminuir la motivación intrínseca. Es decir, no es que solo las recompensas extrínsecas matan la motivación, también las recompensas intrínsecas lo pueden hacer.
O la motivación extrínseca puede aumentar o puede matar también la motivación. En cualquiera de los dos efectos. Es un camino de dos vías. La motivación es la suma de tanto la motivación intrínseca como la extrínseca. O sea, yo no puedo decir que alguien se motiva solo por el dinero, o no puedo decir que la gente se motiva solo por los impulsos intrínsecos. O sea, es la suma de las dos. De hecho, hay gente que dice que hay un tercer componente, que es la motivación trascendental. Pero esto podemos hablar en otra oportunidad. Los incentivos extrínsecos tienen un impacto mayor en periodos largos de tiempo. Esa conclusión le llega a Albrecht en el 2015. Las recompensas extrínsecas tienen un efecto no detrimental, o sea, no, hasta 50% mayor en actividades rutinarias versus un 20% sobre actividades cognitivas. En actividades cognitivas, es decir, que tengo que, donde priva el pensamiento, se consideran recompensas extrínsecas e intrínsecas juntas, perdón. Ambas generan un efecto agregado óptico. Aquí son las dos. Y el elogio o reconocimiento verbal tiene un efecto positivo sobre la motivación intrínseca. Es decir, si tú le dices a alguien, oye, buen trabajo, eso va a tener un efecto sobre la motivación intrínseca. La gente va a sentir, porque eso conecta con la autoimagen que tenemos cada uno de nosotros. Lo más importante en este tema de si los incentivos o no matan la motivación o son detrimentales o deterioran la motivación, es que busque las evidencias. No se deje llevar solo por aquellas cosas aquellas generalidades. Siempre profundice un poco más y busque las evidencias. Segundo, la moneda tiene dos caras, ¿no? Es decir, hay gente que puede tener una mayor prevalencia por los incentivos intrínsecos, hay gente que puede tener una menor prevalencia por los incentivos extrínsecos o por los dos, una mezcla de los dos. Tercero, saque sus propias conclusiones y acuérdese que los extremos son malos, ¿no? Porque esto puede ser grave en las organizaciones, porque si decimos, no, mira, ¿sabes qué? La gente se motiva solo intrínsecamente, elimino todos los planes de incentivos y de compensación variable que hay, incluso para la fuerza de ventas, y ahora la gente va a estar, solo la voy a remunerar con incentivos intrínsecos. Es decir, con la maestría, el propósito y con la autonomía. Bueno, usted puede estar generando efectos en esa organización importantes. O por el contrario, si dice, ¿sabes qué? A la gente solo hay que darle dinero. Nos olvidamos de todo el resto. Entonces, los extremos son malos. Tienes que combinar las dos cosas. Y por último, no todos somos iguales. Hay algunos que le pueden motivar más los incentivos intrínsecos y otros le pueden motivar los incentivos extrínsecos. Y para hablar de esto, quiero mencionarte algo que recientemente leí, que está en el libro de Gostick y Elon, se llama What Motivates Me, es decir, ¿qué me motiva? Ellos hicieron un estudio sobre más de 800,000 personas, porque también estudiaron este tema de la motivación intrínseca y extrínseca. De hecho, en su libro mencionan el estudio de Deci y lo que dice Alfie Kohn y dice Daniel Pink, que te mencioné al principio. Pero mira, pero entonces, ¿qué rayos es lo que motiva a la gente? Vamos a investigar. Ellos identificaron 23 motivadores. Por ejemplo, hay un motivador, y esos motivadores se agrupan en identidades. Por ejemplo, hay motivadores como el desafío, la superación, la apropiación o responsabilidad, la presión o solución de problemas. La gente que se motiva por esos elementos lo llamaron los cumplidores. Aquellos que se motivan por el desarrollo de otros, la amistad, el propósito, el servicio, la responsabilidad social o el trabajo en equipo, lo llamaron los constructores. Aquellos que se motivan por la empatía, la familia o la diversión, lo llamaron los cuidadores. Aquellos que se motivan por el dinero, el prestigio o el reconocimiento, los llamaron los cazarrecompensas. Y aquellos que se motivan por la autonomía, la creatividad, la emoción, el impacto, el aprendizaje y la variedad, lo llamaron los pensadores. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Todos nosotros tenemos algo de esos 23 motivadores, solo que algunos privan sobre otros en mayor medida, tienen mayor peso. Entonces, si nosotros analizamos la estructura de los motivadores de las personas, podemos identificar quién es cumplidor, quién es constructor, quién es cuidador, quién es cazarrecompensas, quién es pensador, y en función a eso podemos identificar cuáles son los mejores incentivos dependiendo de la identidad de cada una de las personas. En este caso, en el sitio de trabajo podemos extrapolarlo,
y en función a eso diseñar planes de incentivos que vayan orientados, ¿no?, a qué es aquello que en verdad motiva a cada persona. Por ejemplo, si tenemos a una persona que probablemente tiene un alto componente en el desarrollo de otros, en el servicio o el trabajo en equipo, ¿no?, y termina siendo constructor, bueno, probablemente estas personas se ven motivadas por, yo puedo asignarle a esta persona, por ejemplo, que sea un instructor interno en la organización, o sea, un mentor en la organización. Entonces, el hecho de que esta persona participe en ese programa y sea el mentor, eso va a conectar con su identidad de constructor y se va a sentir motivado en el trabajo. Aquellas personas que estén orientadas al aprendizaje, por ejemplo, a mí me gusta estudiar mucho, investigar, etcétera, ¿no? Si yo estoy orientado al aprendizaje porque al yo aprender desarrollo de soluciones, me gusta pensar y diseñar soluciones, bueno, yo a esta persona lo voy a meter en un plan de capacitación en X herramienta o en X disciplina y yo voy a sentir motivado por eso, o le voy a pagar la maestría. O sea, estoy simplificando mucho para que vean que no podemos administrar a la gente igual. Cada uno tiene un motivador o tiene una inclinación hacia ciertos motivadores. Lo que debemos hacer, y ese es el futuro de la compensación, y aquí me adelanto probablemente a 2 o 3 webinars que voy a dar. El futuro de la compensación es que hagamos trajes hechos a la medida. Tratar de hacerlo en lo mayor posible, trajes hechos a la medida que trajes en serie. Es decir, en vez de comprar un traje en la tienda y ponérmelo y ya. Nosotros diseñamos un instrumento a la luz de esta teoría de Gostick y Elon que se llama el Motives Analyzer, es decir, el analizador de los motivadores. Si quieres saber un poco más del Motives Analyzer, entra a nuestra página web, ve al blog y vas a conseguir un artículo que se llama traje hecho a la medida, hecho en serie o traje hecho a la medida. Ahí explicamos un poco este tema y vas a ver una muestra del informe del Motives Analyzer. El Motives Analyzer lo puedes aplicar individualmente o colectivamente. Es decir, si tu empresa quieres saber, mira, la fuerza de ventas, por ejemplo, la fuerza de ventas ya tiene 5 meses que no alcanza el resultado. Hemos analizado el plan de incentivos, hemos hecho cambios y nada. Bueno, tú puedes analizar qué es lo que motiva a la fuerza de ventas con el Motives Analyzer y puedes a través de un segundo paso, que es lo que voy a hablar en el próximo webinar, que es el análisis de preferencias en compensación, identificar cuál es el incentivo adecuado para cada identidad del trabajador y diseñar un plan de incentivo que ate las dos cosas. ¿Qué es lo que motiva a la gente? ¿No? O la identidad de la persona y el incentivo adecuado para apalancar esa motivación. Como te digo, si quieres saber un poco más del Motives Analyzer, ve a nuestra página web, ahí la tienes, de carlosjourney.com, ve al blog, busca el artículo que se llama Hecho en serie o traje hecho en la medida y ahí puedes ver un poco más sobre este tema y puedes bajar, puedes descargar un modelo del Motives Analyzer. A fin de cuentas, no todos preferimos lo mismo. Y cuando hablamos de preferencias absolutas o preferencias relativas. Pero este tema lo voy a abordar en el próximo webinar. Entonces, bueno, hasta aquí el tema de este webinar. Espero que te haya gustado. Si llegaste tarde a este webinar, ve a nuestro canal YouTube. De todas formas, a los asistentes de este webinar les voy a enviar el enlace del canal YouTube por correo electrónico. Pero bueno, si quieres saber cuál es nuestro canal YouTube, ve a nuestra página web y ahí vas a conseguir también el enlace a nuestro canal YouTube. Así que bueno, espero que te haya sido de mucha utilidad este webinar. Espero verte en el próximo webinar, que va a ser más o menos dentro de un par de semanas, donde voy a hablar esa segunda parte, cómo medir las preferencias en compensación para diseñar planes de incentivo. Así que bueno, muchísimas gracias